Muy buenas tardes a todos los que participan en esta tarde en el desarrollo de la presente conferencia magistral titulada Juicios paralelos, presunción de inocencia y la reserva de la investigación, que va a estar a cargo de nuestro distinguido invitado, el doctor Eduardo Omar Álvarez Girala. Esta conferencia corresponde a la edición número 21 de los lunes universitarios del programa El Minjus en tu universidad, que es un programa que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Previo al inicio de la conferencia propiamente, vamos a dar lectura a la hoja de vida resumida de nuestro distinguido conferencista. El doctor Edward Álvarez Girala es profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido docente de los cursos de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral Penal en la Academia de la Magistratura. Tiene estudios de especialización en litigación oral penal en American University Washington College of Law. Especialización en reforma procesal en Ceja, Chile. Estudios de litigación oral en California Western School of Law. Estudios de litigación en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. También tiene estudios de litigación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y estudios de Derecho Penal, Procesal y Criminología en la Escuela de Ciencias Criminales y Penal alemana en Georg August Universität Göttingen en Alemania. Bueno, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos y al cabo de cual habrá 15 minutos para las preguntas correspondientes. Entonces invitamos al doctor Álvarez, por favor, para la foto correspondiente. Muchas gracias. Entonces damos inicio ya a la conferencia propiamente. Adelante, doctor. Ante todo, tengan todos muy buenas tardes y como siempre el agradecimiento a mi apreciado amigo el doctor Jesús Rosario por la invitación que me permite dirigirme a un auditorio tan especial porque generalmente uno pues cuando dicta una conferencia lo hace con otros profesionales. Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a los estudiantes que son las bases sobre las que se construye un sistema de justicia penal. Y sobre todo un sistema de justicia penal que hoy en día se encuentra en crisis por todos los acontecimientos que estamos viviendo. Hoy corresponde abordar un tema de interés y de actualidad, cuál es los juicios paralelos y su afectación a la presunción de inocencia, y también el tema de la reserva de la investigación. Ambos temas, de una u otra manera, están vinculados y es que cobran vigencia y actualidad porque estamos viendo cómo hoy en día las investigaciones, los procesos penales, ¿no? Se mediatizan de tal manera que los denominados comunicadores sociales terminan formando una opinión pública que influye muchas veces en aquellos jueces que carecen de independencia, de imparcialidad. Y esto ciertamente causa un daño a derechos fundamentales como el honor, la intimidad, ¿no es cierto? La misma presunción de inocencia, como les he dicho. Y por otro lado, infringen, ¿no?, reglas como el Código Procesal Penal, el reglamento de audiencias del Ministerio Público, que nos hablan sobre la reserva de la investigación. Y ustedes lo que pueden apreciar en los medios de comunicación es cómo se difunden el contenido de los actos de investigación y se hacen de conocimiento público. Y ahí entra en conflicto este tema basado, ¿no?, en la libertad de información. La libertad de información. Y como hay libertad de información, dice, ellos pueden divulgar sin decir cuál es su fuente. Pero hay que partir de una premisa.
si la investigación es reservada, nadie puede tener acceso a esa información salvo las partes y sus abogados, en primer lugar. Sobre todo cuando estamos a nivel de investigación, llámese a nivel de diligencias preliminares, llámese a nivel de investigación formalizada. El juicio tiene otras características y por su naturaleza el juicio es público, salvo las excepciones que ya conocemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, delitos contra la libertad e indignidad sexual, temas de seguridad nacional. Bien, yo hecho este marco introductorio, quisiera empezar mi exposición el día de hoy visualizando un video para que se den cuenta de algo que es repetitivo ya hoy en día, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo la prensa en nuestro país es un cuarto poder. Y como es un cuarto poder, termina direccionando, ¿no? Determinando el sentir de la opinión pública y, como dicen muchos autores, son los medios de comunicación social los que terminan condenando antes que el Poder Judicial. Vamos a escuchar porque es un video de menos de un minuto, ¿sí? ¿Por qué Escuchemos. el periodismo funciona tanto en el Perú? Porque la debilidad institucional, o sea, las instituciones peruanas son tan malas, son tan débiles, que muchas veces el periodismo es la única herramienta que funciona, ¿no? Entonces, por eso la gente está un poco acostumbrada a recurrir al periodismo cuando las instituciones que debieran funcionar no funcionan. Entonces el periodismo se convierte en una especie de poder judicial también, ¿no? En resolver muchas cosas, muchas injusticias. eh, eh, Mucho más rápido que en las vías, en los canales tradicionales, ¿no? Como ustedes han podido ¿Por qué el escuchar, periodismo funciona tanto en el Perú? Porque como ustedes han podido escuchar, lo más resaltante de lo que ha dicho este caballero, ¿no es cierto?, que es periodista de un medio de comunicación social, es que el periodismo se convierte en poder judicial. Esa afirmación es totalmente errada, ¿no? Totalmente equivocada, porque los únicos poderes del Estado, como bien sabemos, son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, la prensa, ¿no? Dentro del esquema, ¿cierto? De todo gobierno, no es un poder. Y por otro lado, la prensa no imparte o administra justicia. Entonces, esta afirmación que ha hecho el señor es discutida, pero en la práctica es lo que sucede, es lo que está sucediendo. Entonces, de ahí surgen, ¿no? Lo que se llaman los juicios paralelos. ¿Y qué es lo que debemos entender nosotros como un juicio paralelo? ¿No? En primer lugar, tengan presente siempre que los juicios paralelos se dan fuera del marco de una investigación o de un proceso penal. ¿Entendido? O sea, prácticamente es un proceso, pero que se da en los medios de comunicación, donde de una u otra manera los comunicadores, ¿no? O periodistas, algunos, porque como bien saben ustedes, no todos los que conducen programas de televisión son periodistas de comunicación, terminan juzgando a los implicados en una investigación. Y normalmente, da la trascendencia pública, ¿no? Del caso, este juicio mediático se realiza sin las garantías, sin derechos, ¿no es cierto?, que se enmarquen dentro de lo que nosotros conocemos en palabras de Faúndez Ledesma como el derecho a un proceso justo o debido proceso, ¿no es cierto? En otras palabras, eso es un juicio
paralelo. Y estos juicios paralelos obedecen a razones de diversa índole, ¿ah? Por ejemplo, ¿no? Con fines cremanísticos, también con fines ideológicos. Estos son los juicios. Miren ustedes cómo estos juicios paralelos terminan influyendo en las decisiones judiciales. Por eso yo siempre, cuando converso con mis alumnos en la Facultad de Derecho, eh, inicio mi curso con el tema del debido proceso. Y uno de los puntos que desarrollo es justamente los juicios paralelos y su afectación a la presunción de inocencia. Y le digo que ellos, como futuros abogados, no pueden, ni deben asumir, como lo hace la mayoría de la población, y dar por cierto las afirmaciones, ¿no?, de comunicadores que no tienen la formación jurídica que poseemos nosotros. Entonces, estos juicios paralelos cometidos a través de los medios de comunicación vienen siempre acompañados de actuaciones concretas tendientes a presionar a los jueces, a los colegiados que conocen un caso concreto, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Para que asuman una línea, y esa línea la define, esa línea la marca el medio de comunicación. Entonces, es el medio de comunicación quien orienta a la masa a formar una opinión sobre determinado caso. Es el medio de comunicación, como lo estamos viendo en los últimos días, quien con la presión mediática sobre los jueces tratan de decidir a quién le dan prisión preventiva, a quién no. Tratan de decidir a quién se le condena, a quién se le absuelve. E inclusive hay medios de comunicación que también entrevistan a profesionales del derecho, pero para hacer la defensa, ¿no?, de personas con intereses económicos muy fuertes. Entonces, como podrán advertir, ¿no?, los medios de comunicación tienen claramente intereses en el sistema de justicia. Y estos juicios paralelos, repito, ¿no?, van a ejercer una presión sobre los jueces, sobre los tribunales, sobre los fiscales, ¿no es cierto? Sobre la policía no digamos mucho, ¿no? Porque como actúa la policía, yo creo que la policía tiene una posición más institucional y actúa de acuerdo a sus reglamentos. A veces hay excesos y todo, pero no están como los jueces y fiscales sujetos a presión. Y obvio porque la función es diferente. Tengan presente que un fiscal, ¿no?, que libera a una persona y los medios de comunicación habían formado opinión porque se le diera prisión preventiva, ese fiscal es cuestionado, el órgano de control le abre una investigación y muchas veces es sancionado, inhabilitado, suspendido o es retirado de la función, ¿no? Entonces, ¿en qué medida influyen los juicios paralelos? En la presión que ejercen sobre los jueces, fiscales y tribunales. Y aquí viene el punto que es importante, ¿no?, y que es la tensión, ¿no? La tensión que tenemos frecuentemente entre la libertad de la información, la libertad de expresión, ¿no?, y la presunción de inocencia a partir de estos juicios paralelos. Ya nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho que, por ejemplo, la libertad de expresión, esto hay que tenerlo claro, ¿ah? No confundamos, o sea, no son sinónimos, no es lo mismo. Y por ello, porque no es lo mismo, hay exigencias diferentes para unos y para otros. Veamos, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Dice, el derecho a la libre expresión tiene por objeto el pensamiento, las ideas, las opiniones, ¿entendido?
Inclusive se habla de las creencias, los juicios de valor. Eso es libertad de expresión. Y eso no lo podemos castigar, ¿me entienden? Porque una persona es libre de emitir un juicio de valor. Una persona es libre de emitir una opinión. Pero en cambio, el derecho de la información, y aquí les pediría que presten atención, que pongan acento a esto que les voy a decir, versa sobre hechos. Y aquí está lo importante, porque si versa sobre hechos, yo no puedo distorsionar los hechos, yo no puedo modificar los hechos. ¿Entendido? Entonces, el derecho de la información versa sobre los hechos, lo que se transmite. Entonces, en un caso es la idea, en la libre expresión, y en el otro caso es la noticia, el dato. Y es ahí donde nos encontramos, donde los juicios paralelos, cuando la información, ¿no? Cuando la noticia no se ajusta a la verdad, termina lesionando otros derechos fundamentales o reconocidos en la Constitución, como es la inocencia, la intimidad, ¿no? La privacidad. Y ahí está el gran problema. Entonces, estos no son derechos absolutos. No puedo negar que tienen un reconocimiento, inclusive de derechos humanos, pero también tienen límites, ¿no? Todo derecho tiene límites, ¿ok? Bien, y me adelanté un poco, pero ¿qué bienes jurídicos terminan afectando los denominados juicios mediáticos o juicios paralelos, ¿no? Como ustedes han escuchado, los juicios mediáticos o juicios paralelos van a afectar, uno, el honor; dos, la imagen; tres, la intimidad personal y familiar. Yo no comparto la posición de aquellos que buscan la despenalización del delito de difamación cometido por los medios de comunicación. Y no la comparto por una razón que me parece esencial, por el prestigio, por el honor, por la buena fama que tiene una persona, en la cual no solamente afecta individualmente al ser, sino a todo el entorno familiar. Y eso no puede ser valorado, ¿me entienden? Entonces yo creo y soy de los que sostengo que sí se debe penalizar, ¿no? A un comunicador, a los pseudo periodistas, ¿no? Cuando hacen afirmaciones que lesionan los bienes jurídicos, honor, imagen, intimidad personal y familiar, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho, ¿no? Toda persona tiene derecho al respeto de la misma manera, lo cual implica que existen límites, tengan presentes, a las injerencias de los particulares y del Estado mismo. Con respecto a la imagen, nos dice, ¿no? La posibilidad del sujeto de prohibir la captación, la reproducción y publicación de su imagen. Hoy en día vemos en estos programas de farándula cómo a personajes famosos se les filma en diversas circunstancias, ¿no es cierto? Pero definitivamente no pasa nada. Eh, el Poder Judicial muchas veces ha terminado absolviendo, o si hubo una sentencia condenatoria, cuando era recurrida, la revertía. Y la intimidad personal y familiar es fundamental, ¿no es cierto? Es garantizar que todo individuo, no olviden, tiene un ámbito reservado de su vida y de su familia, ¿ok? Y ese ámbito, ¿no? Reservado de su vida y de su familia, nadie puede intrometerse, ¿entendido? Hace unos años atrás, por ejemplo, ¿no? Se pasaron imágenes donde habían grabado
a una mujer que era del mundo de la farándula, que era una vedette, teniendo relaciones con una persona. Y le habían dado a este sujeto una cámara para grabar ese hecho y luego se hizo público en los medios de comunicación, violando de esta manera su intimidad, porque el aspecto sexual también forma parte de la vida íntima de la persona. Y son todas estas cosas las que suceden en un país tercermundista como el Perú, donde no hay respeto a los derechos, ¿no es cierto? Y donde se hace plata, ¿no?, del descrédito de los demás. Entonces, estos son los bienes jurídicos, entre otros, y a eso le vamos a sumar lo que es materia de nuestro tema, ¿no es cierto? Que los juicios paralelos afectan también la presunción de inocencia y en consecuencia termina afectando, querrámoslo o no, como lo veremos a continuación, el debido proceso. ¿Y por qué la presunción de inocencia? Porque el juicio mediático, como le decía hace unos momentos, es un juicio fuera de la investigación, fuera del proceso penal, y termina condenando a una persona sin que exista un fallo judicial. Y como bien sabemos nosotros, para que se destruya la presunción de inocencia, tiene que haber una resolución judicial firme, es decir, que en primera y segunda instancia se haya confirmado, ¿no es cierto? Eso es por un lado. Por otro lado, también se afecta el debido proceso. ¿Y por qué el debido proceso? Porque estamos viendo, y hace un momento lo señalé en una diapositiva, que la presión que ejercen los medios de comunicación afectan en las decisiones del juez. Ahora, el tema es afectar, presionar a un juez. ¿Eso es afectar la independencia o afectar la imparcialidad? Algunos sostienen que si reconocemos que los medios de comunicación, ¿no? Si los medios de comunicación son el cuarto poder, pues está claro que está afectando la independencia. Porque la independencia, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la interferencia de terceros ajenos al proceso, ¿no es cierto? Terceros ajenos, otros poderes del Estado. Entonces, eso es si partimos de reconocer que los medios de comunicación son hoy en día el cuarto poder. Y en términos prácticos lo es, lo constituye. Ahora, si sostenemos la tesis contraria, que no es un poder, claro, no está incorporado como tal, ¿no es cierto?, en la legislación, pero sí tiene legitimidad. Bueno, y si no lo reconoces, pues no se afecta la independencia. Y entramos al otro aspecto, que es la imparcialidad, ¿no es cierto?, que también es una manifestación del debido proceso. Y obvio, un juez que se deja presionar, que resuelve siguiendo, ¿no?, la corriente de opinión, ya no es un juez imparcial, ¿no? O sea, es un juez con prejuicios, es un juez comprometido. Entonces, a partir de ahí yo me pregunto, ¿de qué manera estos juicios paralelos afectan la presunción de inocencia? ¿No? Porque sí la afectan, eso no hay duda. Para eso, recordemos lo que dice el Código Procesal Penal peruano. ¿Qué es lo que nos dice el Código Procesal peruano? ¿Cuáles son las reglas de tratamiento que tiene toda persona que es sujeta a una investigación o a un proceso judicial? Hablemos del imputado. En términos sencillos, el título preliminar del Código Procesal Penal, en su artículo 2, nos dice: toda persona que es imputada por un hecho delictivo es considerada inocente, ¿ah? Y aquí resalto algo que es importante, jóvenes, y debe ser tratada como tal.
O sea, nadie, ni la policía, ni la fiscalía, ni los medios de comunicación, ni nadie puede presentar a una persona ante los medios de comunicación como autor del delito. En primer lugar, porque esa práctica policial de presentar a los detenidos como los autores de un delito está afectando la presunción de inocencia, porque esa persona ni siquiera ha sido sometida a una investigación y mucho menos ha habido juicio donde se haya expedido una sentencia. Entonces yo podré hablar de presunto autor, de presunto partícipe, pero no puedo ser conclusivo y afirmar que tiene la condición de autor. Y a reglón seguido, el mismo título preliminar dice en su mismo artículo que uno es inocente hasta que la sentencia esté firme. Y aquí viene la forma más, o perdón, el punto más importante de este artículo. ¿Cuál es? Ningún funcionario, llámese policía, fiscalía, poder judicial o autoridad pública, puede presentar a una persona o brindar información en tal sentido. Sin embargo, es recurrible ver la forma como se presentan a las personas que son intervenidas. Yo no vengo a hacer una apología de la delincuencia. No. Lo que estoy tratando de explicarle es, a la luz de la legislación nacional, a la luz del texto constitucional, a la luz de los pactos regionales como la Convención Americana, de los pactos internacionales como es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a una persona bajo los alcances de la presunción de inocencia? Y este mandato no se circunscribe únicamente para las autoridades, sino también para los medios de comunicación, ¿no es cierto? Eso es algo que, por cierto, no se respeta definitivamente. Y justamente una profesora española, Valladares Ortiz, en un libro que se llama Los juicios paralelos, esta profesora española nos señala de manera clara, contundente, lo siguiente, ¿no? Dice, este trato no es exclusivo de los órganos del Estado. Es decir, no son las instituciones como la policía, el INPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los únicos que deben respetar el estatus de presunción de inocencia, sino también toda la sociedad, dice, entendida como el resto de conciudadanos, y aquí resalto algo importante vinculado con nuestro tema, incluidos los medios de comunicación. Ahí está, dice, la clave de la presunción de inocencia impropia, ¿no? Repito, no solamente los órganos del Estado, sino toda la sociedad, entendida como el resto de conciudadanos, incluidos los medios de comunicación. Incluidos los medios de comunicación. Resultaría interesante, soy ignorante en el tema, no sé cómo serán las mallas curriculares de los estudiantes de ciencia de la comunicación y si llevan algún curso vinculado a esto, porque de lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, que ya no solamente se reduce a la televisión, la prensa escrita o radial, sino las redes, definitivamente están bien alejados del conocimiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene este tema. Y lo que podemos agregar es que el juicio paralelo utiliza y cuestiona el honor de las personas, ¿no?, que se encuentran involucradas en una investigación, pero no siempre, por tratar de cubrirse, lo dirigen de forma exclusiva hacia ellos. Inclusive podrían dar noticias que no son falsas, pero sí darlas de forma distorsionadas, manipuladas.
y eso va a depender del contexto en las que se difundan. ¿Y ello qué implica? Implica una condena social del acusado, una condena previa social del acusado. Y ustedes saben que la condena social es mucho más dura a veces que la condena que aplica el sistema de justicia, porque la condena social te estigmatiza, la condena social te aleja de tus pares, ¿no es cierto? La condena social te impide la posibilidad de encontrar una posibilidad de realizar una actividad laboral. Entonces, todas esas son consecuencias cuando los comunicadores no hacen un trato correcto de la información, ¿no? Un tratamiento objetivo de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tener en consideración. Y miren ustedes, ¿cómo se produce esa afectación a la presunción de inocencia impropia? Porque se filtra información a los medios de comunicación. Y esto va ligado a la segunda parte de nuestra exposición, ¿ah? A la reserva. Ustedes podrán ver en los medios de comunicación cómo aparecen algunos comunicadores o periodistas, porque escuchaba la vez pasada a un conductor de un programa en ATV en las noches, no recuerdo el nombre, que él era de los que abogaban porque solo deberían ejercer el periodismo, así como los abogados, así como los médicos, los que están colegiados. ¿Por qué? Porque hay una ética, ¿no es cierto?, de todo profesional. Pero aquí en el Perú, tú no necesitas ser periodista, haber hecho la carrera profesional para poder conducir un espacio periodístico. Si no, miren ustedes y vean, por ejemplo, en Cuarto Poder lo dirige una abogada, la señora Rosa María Palacios también es abogada, ¿no es cierto? Y así muchos otros. Entonces, estamos viendo que no son periodistas profesionales. No digo que algunos lo hagan mal, pero vamos, hay un código deontológico que justamente nos permite, ¿no es cierto?, controlar ese tipo de excesos. Entonces, todo empieza con la filtración de información. ¿Y quién filtra la información si la investigación es reservada? Yo les traslado la pregunta a ustedes y les digo, y respondo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El abogado del imputado que se ve involucrado en un hecho no va a filtrar la información, porque está claro que esa información causa daño a su patrocinado. Entonces, la única posibilidad es que quien filtre sea de la propia fiscalía o de la defensa de la presunta víctima. Entonces, esa información que es reservada se filtran, la leen todavía en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, esa es una vertiente, si ustedes se dan cuenta, que está fuera del proceso. Esa es una vertiente extraprocesal y que toda la sociedad llega a tener conocimiento de lo que pasa en esa investigación, de todo lo que se dice. Ni qué hablar de los colaboradores eficaces, que ahora lo vamos a abordar. Pero hasta ahí, que quede claro que todo empieza con el filtrado de la información, ¿no es cierto? Y bajo el escudo de que yo no puedo revelar mis fuentes, simplemente no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Hay jurisprudencia muy variada y al respecto de la Corte Interamericana, ¿no? En una sentencia de octubre del 2016, en el caso Pollo Rivera y otros versus el Perú, señaló lo siguiente, ¿no? Dice,
el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se acredite la responsabilidad penal conforme a ley. Porque ello, ese derecho, ¿no? Demanda que uno tiene que ser discreto y prudente al realizar las declaraciones públicas sobre un proceso penal. La presentación del señor Pollo Rivera ante la prensa por parte de funcionarios de la DINCOTE, esposado y con un traje a rayas, donde fue señalado como miembro de Sendero Luminoso, ¿no? Y médico personal del cabecilla de esa organización terrorista, cuando aún no había sido procesado y condenado, pudo propiciar en el referido contexto una creencia o un prejuicio sobre su culpabilidad. Miren ustedes, ¿qué hizo la policía? La policía lo que hizo es un médico que parece que a veces Sendero los secuestraba y los utilizaba para que atiendan a sus correligionarios heridos, y este médico los atendió, lo capturaron, le pusieron traje a rayas y lo presentaron como miembro de la organización, médico del cabecilla. Puede salir jueves en la noche y regreso el mismo viernes en la noche. Ahora, no sé si han mandado material y todo ello, porque se han mandado Creo que se material. está cruzando con otro. ¿Alguien tiene el audio abierto? Se están tomando las listas. Bueno, sigamos. Entonces, la Corte Interamericana dijo: a nadie se le puede presentar en un traje a rayas y afirmar, ¿no?, una responsabilidad cuando no había ni siquiera un proceso. Es más, la exhibición en prensa de detenidos, dice, vulnera el principio de presunción de inocencia. Pero eso es hecho habitual, ¿no? Es hecho habitual en nuestro medio y es cotidiano ver cómo algunas autoridades policiales afirman, no solamente presentan, sino afirman: detuvimos a los autores. Discúlpeme, pero la determinación de la responsabilidad penal solo le corresponde al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, va quedando claro que hay una presunción de inocencia impropia, que es aquella que está fuera del proceso, que está dirigida para toda la sociedad y en especial para los medios de comunicación. La Corte IDH, en el caso García Rodríguez y otro, México versus México, en una sentencia no muy lejana del año 2023, señaló lo siguiente, ¿no? Le exigió al Estado mexicano no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo a formar una opinión pública mientras no se acredite conforme a ley la responsabilidad penal de aquella. Por ello, las autoridades judiciales a cargo del proceso y otras autoridades deben ser discretas, prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal antes que la persona haya sido juzgada y condenada. Entonces, miren ustedes, y comenzamos a analizar los casos en el Perú. Vamos, ¿cuántas veces el Estado peruano ha vulnerado esto? Infinitas veces. Pero así funciona el sistema en nuestro país, ¿no es cierto? En esa línea, nuestro Tribunal Constitucional también, nuestro Tribunal Constitucional, ha señalado que la imagen de la presentación del detenido ante la sociedad como si fuera culpable ocasionó una huella que suele perseguirla, incluso cuando el proceso ha culminado. Porque ¿sabe qué? Es tal la manera de difusión de la información, de la forma de presentar a la persona, que todo el mundo cree, sin que exista un proceso, una sentencia, que el tipo es culpable. Y así tú salgas inocente, quedas estigmatizado, quedas marcado. Por eso es la importancia
la importancia, digo yo, de que no se despenalicen este tipo de delitos, ¿no? Y eso, miren, lo estamos viendo en decisiones de la Corte Interamericana y de nuestro Tribunal Constitucional, y sin embargo no se cumple. Entonces, volviendo al punto, y me formulo la siguiente pregunta: si estos juicios paralelos afectan la independencia e imparcialidad del juzgador, ¿no es cierto? Ya di la explicación sobre ello, así que vamos a avanzar. Ya la expliqué, ¿no? Si lo consideras cuarto poder o no. Entonces, no. Lo que vamos a ver a continuación es otro video. Otro video. Miren, olvidémonos en este momento si el sujeto es o no el presunto autor de este delito de robo que vamos a ver. Veamos lo que hace la policía y veamos lo que difunde la prensa. ¿Está claro? Veamos el siguiente video. Kelly Acuña sufrió el robo de su vivienda a fines de enero, pero la policía logró encontrar a miembros de la banda y capturarlos. Julio Tuquitaipe nos cuenta esta historia en el siguiente reportaje. 11:49 de la mañana, carretera Ramiro Prelé. Vamos junto a la división de robos a la captura del delincuente identificado como Rebocio, uno de los sujetos que participó en el asalto a la hija del gobernador de La Libertad, César Acuña. Ustedes han escuchado, miren, en primer lugar, está yendo a esa intervención policial con los policías un reportero de un medio periodístico. Y el reportero, con el desconocimiento de la terminología, ¿no?, propia de alguien que carece de conocimientos jurídicos, dice: estamos yendo, ¿no?, a la búsqueda de un delincuente. O sea, ya lo calificó, ¿no es cierto?, ya lo etiquetó como delincuente. Mira, puede ser que lo sea, es cierto, pero lo que no puedes, repito, sobre todo los otros que tenemos formación jurídica, que estudiamos derecho, utilizar ese lenguaje del periodismo. ¿Se dan cuenta? Que es dañino. Sigamos viendo el video. Inmediaciones. ¡Policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Corre atrás! ¡Corre atrás! Registro, señor, está presentable. Todo baja todo. Ya todo baja a la sala. Abajo lo registramos. ¿Cuál es tu nombre? Ronald Galvez. ¿Qué? Casaverde. Ronald Galvez Casaverde tiene 35 años. Es rodeado por policías y fiscales que le siguieron el rastro durante más de un mes. Y es que durante más de 15 años, este sujeto se ha dedicado al robo de las residencias ubicadas en las zonas más exclusivas de Lima. La última de ellas fue en la casa de Kelly Acuña, hija del hoy gobernador de La Libertad. Hay una orden judicial de allanamiento, de cerraje, de detención contra tu persona por el delito de hurto agravado en agravio de Acuña Núñez Caldas, Kelly Rosalín, en el distrito de La Molina. ¿Tiene conocimiento de ese hecho? No, pero no sé cómo está hablando. No sabe nada. No, no sé nada. Nosotros somos locos, ¿no? La Molina, la parte de Barranco, el Malecón Paul Harris, San Isidro, San Borja, pero seleccionan domicilios de gente adinerada donde solamente van a sustraer dinero, joyas, platería, relojes, no artefactos. Para cometer este tipo de delitos, distribuyen roles, tareas y tienen una logística impresionante. Y por cada hurto que cometen, van a llevarse no menos de $50.000, $100.000, $200.000. Miren todos estos adornos, miren esto, de platería, todo robado, sacado de las casas de diversas víctimas. Miren por acá, miren este cofre también de platería y las cajas de licores. Miren, incluso
Este parante que tiene inscripciones, todo absolutamente robado de las casas que estos delincuentes saqueaban. En medio del registro de los agentes de robos, miren lo que han encontrado. Un reloj marca Omega, un reloj de una marca carísima que este delincuente había robado a una de sus víctimas. Somos personal de la División de Robos de Lima. Uno de sus cómplices en el robo a la casa de Kelly Acuña, Federico Guamanyauri Contreras, conocido como Cholo Guamán. Kelly Acuña. Bien, miren, de ese video vamos a resaltar lo siguiente. El periodista iba con los policías al operativo. Le dijo delincuente, o sea, ya lo calificó como tal. 2, el policía se encontraba en la escena del crimen. 3, el policía cogía con sus manos, sin ningún tipo de protección, ¿no?, los objetos del delito. O sea, estaba contaminando la escena del crimen. Y eso en coordinación ¿con quién? Con el policía, con el jefe de esa unidad policial que hace el operativo, lleva el periodista para salir y promocionarse. Pero miren ustedes cómo esa investigación policial está mal hecha. Primero, por la participación de un periodista que es ajeno a la labor policial, que no tiene por qué estar en la escena del delito y que no tiene por qué coger los objetos del delito, porque los contamina. Ya, y esa información se la trasladan a un medio de comunicación. Y ya escucharon ustedes, primero al periodista calificarlo de delincuente y al general decirlo cómo actuaban los sujetos. O sea, recién están a nivel preliminar, pero prácticamente ante la sociedad y los medios ya se definió que este sujeto es autor del delito y que este sujeto tiene que ir con prisión preventiva y ser condenado por hurto agravado. No es una apología de la delincuencia. Estoy haciendo ver cómo se viola el debido proceso en las intervenciones y cómo la información reservada no es por las propias entidades como la policía divulgada a los medios de comunicación en exclusiva para que salga esto. Ello entorpece la investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo claramente con estos casos. No sé si hasta ahí me entienden, está clara la exposición, la metodología con los videos, ¿está correcta? Está clarísimo, doctor. Muy bien. Entonces, definitivamente, si yo, juez, visualizo todo esto, entonces el juez en sus decisiones, en sus resoluciones, va a terminar identificándose con lo que piensa, ¿no?, la masa. Él puede tener un pensamiento, ¿no es cierto?, y decir, oye, esto es hurto, no es robo, le doy comparecencia con restricciones. Pero cuando surge el nivel de influencia de los medios, es tal que el juez se ve presionado y deja de ser imparcial. Entonces, eso se conoce como la coacción de la más media. La coacción de la más media efectuada de una manera tal, interesada, que puede dar sus frutos y el juez puede no estar en condiciones de resolver con las garantías exigibles propias de un proceso justo, ¿no es cierto? Y deja de ser parcial, ¿no es cierto? Deja de ser parcial. Entonces, no cabe duda que los juicios paralelos afectan también la imparcialidad, ¿no es cierto? La imparcialidad de los jueces. Y esto lo había señalado el Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Humala y Naín Heredia, cuando recurrieron vía habeas corpus por la prisión preventiva que les dieron. En esa oportunidad, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:
los jueces, escuchen bien, corren el riesgo de resultar influenciados por los juicios paralelos o mediáticos que muchas veces, haciendo tabula rasa de las mínimas garantías del debido proceso, pretenden que la institución de la prisión preventiva sea aplicada como una sentencia anticipada a aquel que sin mediar a un juicio, la mayoría de la población o un sector con capacidad de posicionamiento ya ha juzgado como culpable. Miren, le voy a poner un ejemplo. Últimamente se estaba hablando del caso de Chibolín y de las fiscales que estarían vinculadas, pero hay un medio en especial y un programa periodística que ha hecho una presión tan fuerte. Primero, presionó tanto que, aunque creo que ahí no hay nada que discutir, se le dio la prisión preventiva a Andrés Hurtado. Pero ahora ese medio de comunicación sigue haciendo una presión tal, inclusive dice, todo está claro, tienen que darle prisión preventiva. ¿Por qué se demoran tanto? O sea, lo acorrala al juez para que le dé la prisión preventiva a la fiscal. Habría que ver los elementos que hay en la carpeta, que yo no creo que ese periodista lo sepa, ni cualquiera de nosotros, como para afirmar si hay la necesidad de dictar una prisión preventiva o no. Pero lo que yo quiero resaltar más allá, si merece o no, lo que quiero resaltar es esa coacción que ejerce para que un juez dicte una medida de esa naturaleza, y eso lo resaltó, repito, el Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Nadie. ¿Qué requisitos encontramos para afirmar que nos encontramos ante un juicio paralelo? ¿Qué requisitos? Creo que el mejor ejemplo ha sido este de Andrés Hurtado en los últimos, ¿no? Ya van cerca de 2 meses que todos los días, cuando usted ve un programa de televisión en especial, sacan información de ese caso. Ahora están sacando información de otro señor, ¿no? Samir Villafuerte, creo. Pero ahí vemos una característica, ¿saben cuál es? Que la información se vuelve prolongada en el tiempo. O sea, todos los días tocan el mismo tema. 2, que la información está vinculada a una investigación fiscal o un proceso judicial. Y 3, que ese medio o ese comunicador o periodista vierte siempre conceptos, ya sea a favor o en contra de una persona, al margen del proceso, ¿no? Donde verdaderamente se tiene que dilucidar la inocencia o la culpabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que advertimos, pues, es que claramente, si no hacemos los medios de comunicación, si no lo hacen, una autorregulación, estos van a terminar afectando, ¿no? Y generando, ¿no? Responsabilidad criminal por delitos contra el honor, contra la integridad. Tú perturbas el normal desarrollo de la investigación. Pues esto, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo de protección podemos utilizar frente a los juicios paralelos? En primer lugar, tenemos los mecanismos No, se ha ido el sonido, el audio. un momento. Hay problemas con el ¿Me audio. escuchan? Creo. Sí, ahora sí. ¿Puede seguir? Está con el micro apagado, parece. Parece que ha habido conexión. Ahora sí, ya, ¿no? Sí. Parece que ha habido conexión. Ahora sí, ya, ¿no? Correcto, correcto. Entonces,
¿Qué mecanismos tenemos frente a un juicio paralelo? ¿Qué mecanismo de ¿Qué mecanismo Están abiertas dos ventanas. Parece que una interfiere con la otra. Su micro, por favor. Sí, los jueces se decantan por otra posición, no solamente utilizar el Código Penal en lo que se refiere a delitos contra el honor, sino que también se decantan por medidas cautelares. Por ejemplo, en el curso de una querella, le prohíben al querellado a sacar información relacionada con el tema que está siendo investigado, o en este caso, tratándose de una querella juzgado, ¿no es cierto? Esas son inicialmente dos. Entonces, tenemos la autorregulación, el respeto a las partes del proceso y a la presunción de inocencia, ¿no? El control de la actividad informativa de la más media respecto a los hechos noticiables que afectan el procedimiento, ¿no? Son situaciones que esto. Vamos a ver un caso emblemático donde le destruyeron, yo diría, no solamente la carrera profesional, sino la vida de esta persona. Él era esposo de una cantante de cumbia, ¿no? De un grupo muy conocido y que le atribuyeron haber causado la muerte a su esposa cuando ella murió por un aneurisma. Pero los medios trataron la información de tal manera, de tal manera que lo terminaron condenando. Vamos a ver eso. Vamos a ver el video. Una acusación en contra de Paul Olórtiga como presunto autor de la muerte de la mujer con la que hasta hace unos meses bailaba feliz ha reinado como un tema inimaginable estos días. Esa denuncia lo han hecho unas amigas de Edita, porque Edita cuando estaba viva, ella tenía unos amigos confidenciales que todo le contaba a ella, ¿no? Y ella sabía todo de su vida y me imagino que ella se hizo la denuncia, ¿no? Existe una denuncia puesta en la fiscalía por amigas cercanas a Edita que aseguran que Paul la maltrataba, una denuncia por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, es decir, que habría sido el autor de la muerte de su propia esposa. Una acusación. Que destrozan su casa. ¿Por qué le pegabas a la mujer? ¿Por qué le quitaste la vida a la madre de tus hijos? Juro por Dios que no es nada lo que estas personas dicen. Por el amor de Dios, nunca golpeé a Edita. Sus mismas conductas han dejado pues espacio para la duda, para la intriga, porque el no presentarse, el no colaborar, el no actuar de manera transparente, eso han sido pues actitudes que definitivamente no juegan a su favor. La violencia familiar es una enfermedad, la violencia doméstica es una enfermedad familiar que termina en la muerte. Sus mismas Esta es
tenemos una nueva exclusiva de reporte semanal sobre el caso Edita Guerrero. Hoy le presentamos todo el peritaje oficial que confirma, como lo adelantáramos aquí en exclusiva, que Edita no murió por aneurisma, sino por un golpe con un agente contuso. Esto echa por la borda la versión que dijo incluso hasta ante la fiscal el doctor Aldo Vences, quien atendió a Edita. Esta es... ¿Cómo tomaste cuando supiste que tu hermana había sido golpeada, como dijo su propio abogado, brutalmente golpeada, no masacrada? Uno como mujer, como hermana, es totalmente traumante, doloroso. Yo podía asimilar que mi hermana se fue porque Dios se la quiso llevar, porque ya fue su momento, ¿no? Pero enterarte de una cosa así, pues, o sea, es, como te digo, es sumamente doloroso, ¿no? Sin embargo, la cantante tiene sentimientos encontrados, ya que la justicia de Piura es implacable ante el caso que se le sigue a su cuñado y padre de sus sobrinos. Tengo muchos sentimientos, tengo mucho dolor, sobre todo, ¿no? Y yo definitivamente pues no le deseo mal a él ni nada. Un cuestionamiento que muchos se preguntan es por qué nunca la familia Guerrero Neira denunció los golpes que Edita tenía cuando estaba hospitalizada en la clínica Belén. ¿Ella te contó, te reveló alguna vez en la clínica que Paul la golpeó, que la masacró? No. Nunca te dijo nada de eso. No. Ni a ningún miembro de tu familia. No. Pero sí se fueron testigos de los golpes. Ah, claro, de los moretones que tenía, sí. ¿Por qué en su momento no...? Ya no sabes dónde sale el fiscal de la Nación. Vamos a escuchar lo que dice en ese entonces el fiscal de la Nación. También ya lo había condenado, imagínense, presionado por la prensa. Vamos a escuchar esa parte. Estamos hablando de más de 35 lesiones, 36 lesiones, lesiones internas y lesiones externas, que tienen una característica bien clara dentro del procedimiento que se realizó. Es evidente que al encontrarse lesiones, esto cambia la situación jurídica de las personas implicadas. De acuerdo a lo que la fiscal está informando, ya está hablando de un caso ya sumamente agravado. Está hablando de un caso de parricidio por el parentesco existente entre la víctima y el presunto agresor. Y de acuerdo a eso también habría la concurrencia de lo que es el delito de feminicidio, que es por donde tiene que investigar el Ministerio Público. Estamos... Avanza. De la fiscal. Acá la vara es para todos igual. Entonces la primera tarea que le he dado al comisario es que me capture ese sujeto de inmediato. No sé qué hace, dormirá en la puerta de su casa. Lo que tiene que hacer es capturarlo. Porque ese es el mensaje que tenemos que enviar. El que delinque, el que comete falta, tiene que pagar, pues. Sale en libertad, sale. Era el momento que esperaron durante 72 días. La familia Olórtiga recibía así a Paul en su casa luego de abandonar el penal de Río Seco, en Piura.
Bueno, le doy gracias a todos, ¿no? los que creyeron desde el comienzo conmigo y creyeron, la verdad, nada más, yo como lo dije desde el comienzo, la verdad es una sola, yo no tenía nada que ocultar. Todos se confundieron en un gran abrazo, incluyendo a sus 2 hijos y su madre, quien celebraba su cumpleaños. Bueno, como pueden ver, miren cómo los medios de comunicación, desde un inicio, señalaron a este sujeto como el autor de la muerte de su esposa. Le dieron prisión preventiva, vieron cómo la población indignada destruyó la puerta de su casa, que era de vidrio. El Colegio Odontólogo de Piura lo destituyó como miembro de la orden, terminó en un penal y luego se determinó, hasta el fiscal de la Nación salió diciendo cosas que no eran exactas y al final de todo, simplemente se archivó el caso porque ella había muerto de un aneurisma. Miren cómo cuando los medios de comunicación orientan a la opinión pública hacia un determinado sentido, suceden situaciones de estas, ¿no es cierto? Y bueno, más allá si habrían peleas o no, la cosa está clara que él no mató a su esposa. Pero todo lo que se había generado como consecuencia del tratamiento de la prensa televisiva y escrita, y miren la reacción de la población. Ese es el ejemplo típico de lo que causan los juicios paralelos. Y para terminar brevemente, veamos la reserva de la investigación, porque mucha información que sale en los medios es producto de la violación de la reserva. Veamos la reserva de la investigación. Vamos a ver fundamentalmente la regulación normativa, que es lo que nos interesa, ¿no? Ustedes se encuentran en primer lugar, partiendo siempre del texto constitucional, que la publicidad es la que rige los procesos, salvo disposiciones contrarias a la ley. O sea, cuando la ley dice que es reservada, está claro que es así. Y miren ustedes, si hacemos un seguimiento al ordenamiento procesal peruano, teníamos, por ejemplo, que en el antiguo Código de Procedimientos Penales, el artículo 73, ¿no?, establecía la reserva en la instrucción. El Código Procesal Penal del 2004, en el 139 y 234, igual habla de la reserva de la investigación. Solamente pueden acceder las partes. Inclusive se habla de un secreto de la investigación donde ni siquiera las partes pueden tener acceso a ella, ¿no? Sin embargo, toda esa información sale en los medios de comunicación, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, el artículo 73 del Código Antiguo decía: el juez puede ordenar que una acción se mantenga en reserva por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la reserva a veces es importante para el éxito de la investigación, cosa que la información no salga y esto genere que los delincuentes, los que han cometido el delito, ¿no?, estén al tanto y tomen sus previsiones. Entonces, es importante la reserva de la investigación. Por otro lado, de manera espesa, el Código del 2004 dice: prohibición de publicación de la acusación procesal. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria. Hace 2 semanas, en un canal latina, vi a una periodista leer la declaración de un caso que está en investigación y que es reservado. Increíble. Es más, dice: está prohibida la publicación de las generales de ley, imágenes de testigos, víctimas y menores de edad. Pero nadie cumple eso, absolutamente. El 139 nos dice: cuando los sujetos procesales y demás participantes en las actuaciones infrinjan esta prohibición, el fiscal o el juez están facultados a ponerles una multa y, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Miren, qué extraño, ¿no? O sea, sancionan al abogado,
pero no sancionan a los que están en la fiscalía, que son los que justamente son los que entregan la información. Vean el caso Lavajato. No me van a decir que esa información no salía de ahí. Pero esta prohibición es increíblemente solamente para ¿quiénes? Para los sujetos que tienen acceso, los abogados, las partes, pero no para el fiscal y para el juez. Y yo les decía hace unos momentos, ¿qué abogado va a sacar información en contra de su patrocinado? Absurdo. Y por eso el código dice, solo podrán enterarse del contenido las partes de manera directa a través de sus abogados que están acreditados en auto. Entonces, decreta claramente carácter reservada y la garantía de la información tiene que ser reservada, ¿no es cierto? ¿Por qué sirve la reserva de la investigación? ¿Por qué es importante? Para garantizar el éxito de la investigación, ¿no es cierto? Porque así yo evito comunicaciones que puedan provocar la fuga de partícipes, la destrucción o manipulación de las fuentes de prueba. También su finalidad es proteger la presunción de inocencia, porque ese tipo de comunicaciones pueden provocar, ¿no es cierto?, lo que hemos visto a lo largo de toda esta exposición, que una persona después sea declarada inocente y termine siendo estigmatizada. Sí. Sí. Sí, sí. Bien, es bastante y no nos va a alcanzar el tiempo, así que voy a ir a las normas peruanas, porque también he puesto derecho comparado en mis diapositivas, que seguramente luego se las darán. La ley de carrera fiscal, miren, de carrera fiscal, en su artículo 33 dice, son deberes de los fiscales guardar la reserva de vida en aquellos casos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos así lo requieren. Así de claro es la ley de carrera fiscal. Tú no puedes revelar la información, ¿no? Asimismo, en su artículo 46 habla de faltas graves. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o virtud, ley o reglamento, requieran reserva. Pero, ¿cuál es la sanción? ¿Multa o suspensión? Eso es la sanción para el que revela información. Bastante leve, ¿no? Hay un documento interno que se llama Reglamento de Actuación Fiscal. Este reglamento de actuación fiscal nos habla en el punto 5.5 sobre el principio de reserva de la investigación. ¿Y qué nos dice? Ninguna persona que no sea parte legitimada en la investigación puede tener acceso a las actuaciones contenidas en la carpeta fiscal. Solo tienen acceso, ¿no?, el fiscal, las partes, ¿no es cierto?, y que deben guardar la reserva de vida. La reserva de vida. En la colaboración eficaz, esto es increíble. Sale un colaborador eficaz en televisión y dice el contenido de sus declaraciones. Mira, en la colaboración eficaz yo puedo develar mi identidad, pero lo que no puedo dar a conocer es el contenido de la información. ¿Está claro? Sin embargo, en los medios de comunicación sale qué dijo tal colaborador, qué dijo tal colaborador. Ya, y ese cuaderno de colaboración, ¿quién lo maneja? Solo el fiscal, nadie más, ni la Procuraduría, ni la defensa. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y justamente en estas normas se prohíbe revelar la identidad del colaborador eficaz, salvo que él decida dar a conocer su identidad, ¿no es cierto? Pero habla de manera expresa el decreto supremo, que es el reglamento del decreto 1301, lo siguiente: el proceso de colaboración solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado y el juez en su oportunidad, al final. Pero el abogado
conoce porque participa, pero no tiene acceso a copias. Entonces, ¿quién es el único que puede brindar esa información a los medios? Pues obvio, la Fiscalía. Veamos este video que nos puede ilustrar. Dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Así fue como en marzo el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco anunció colaborar con la justicia. Un mensaje que al parecer iba más dirigido a aquellos a quienes podría delatar. Un colaborador eficaz de código CE04 ha contado ante el equipo especial de fiscales los pormenores de cómo el presidente Pedro Castillo y el entorno del poder habrían ocultado, protegido y ayudado al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, quien estuvo prófugo hasta julio de este año. El 20 de marzo, una semana después de la publicación del explosivo video en el que Pacheco advierte que puede hablar con la justicia, el entonces subsecretario de Palacio, Beder Camacho, habría contactado a Bruno Pacheco, lo habría recogido de una quinta en Barrios Altos y lo habría llevado a Palacio, en coordinación con el presidente de la República. Según el colaborador eficaz CE04, Beder Camacho coordinó con el general PNP Willy Bueno, jefe de la Casa Militar del despacho presidencial, para que apaguen las cámaras de seguridad, ello por orden del presidente de la República. Así habría ingresado Bruno Pacheco en un auto a través de la puerta trasera de Palacio. La reunión se habría dado ese día entre las 8:30 y las 11 de la mañana. Pedro Castillo... Bien, han visto ustedes cómo extractos de la declaración del colaborador se hacen de conocimiento público, cuando el reglamento dice que hay que guardar reserva de esa información. Todavía ponen qué número de colaborador en un medio de comunicación. ¿Se dan cuenta cómo se incumple por total? Tenemos otro caso, el más reciente, el del filósofo de Villanueva, que lo cuenta todo, dicen, ¿no? Escuchemos. Quien tocó el poder absoluto sigue hablando y confiesa nuevos hechos de lo que asegura vio y vivió. Tuve una reunión con Vela en donde puso en altavoz a Cerrón, en donde Cerrón le pedía que no involucre a Castillo en la investigación de lavado de activos contra Perú Libre, porque Castillo estaba en segunda vuelta y tenían posibilidades de ganar. Las nuevas revelaciones del llamado filósofo Jaime Villanueva han causado un terremoto en diversas esferas de poder. Pero lo que esta semana se supo no es lo único narrado en primera persona por este personaje. Posteriormente también, Vela pide a la gente de Perú Libre que lo ayuden en un proyecto de ley para que los fiscales superiores con 10 años de antigüedad puedan acceder a ser supremos. Vela me contó. Aunque resulte inverosímil, Villanueva ubica su relación con Vela en el tiempo en el que el filósofo era parte de la campaña de... Bien, como pueden ver, han escuchado extractos de lo que el colaborador dice. Eso está prohibido por la ley, ¿no? Justamente de colaboración eficaz y el reglamento. Y sin embargo, ustedes lo están viendo cómo en los medios de comunicación definitivamente no respetan en lo absoluto y terminan divulgando eso. Entonces, está claro, pues, que los juicios paralelos sí afectan garantías del debido proceso como independencia, imparcialidad, presunción de inocencia, honor, intimidad, ¿no es cierto? Que la reserva de la investigación está regulada normativamente en el Código Procesal, en protocolos, en directivas, en el reglamento de la colaboración eficaz, pero al final todo se filtra. Y la pregunta es, ¿y cuáles son las soluciones? ¿Qué pasa con aquellos que filtran? Entonces, no hay un respeto al ordenamiento jurídico. Por eso, el daño que hacen, ¿no? Haciendo mal uso, no de la libertad de expresión, sino de información, ¿no? Más allá si sea verdad o no, termina, repito,
influenciando en fiscales y jueces para tomar una decisión. Estos son los efectos nocivos de los juicios paralelos y de la violación de la reserva de investigación. Les agradezco mucho su atención y disculpas por haberme extendido un poco más, apreciado Jesús. No, doctor, todo lo contrario, realmente estamos agradecidos por esta muy interesante conferencia sobre los juicios paralelos y todas las consecuencias que genera pues, la intervención de la prensa en el sistema de justicia. Realmente estamos muy contentos, doctor, de haber escuchado esta conferencia. Para nosotros complementa pues toda esta gama de temas que nosotros impulsamos de acá desde el Centro de Estudios en el ámbito, digamos, del mismo centro de universidad. Lamentablemente el tiempo sí nos ha vencido, ya no hay tiempo para las preguntas, con lo cual pedimos mil disculpas a los participantes que han efectuado las suyas, pero bueno, el tiempo es el tiempo y sin más agradecemos al doctor Edward Álvarez nuevamente por esta participación y a todos los participantes por haber escuchado atentamente la misma en esta tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos.